El hecho de que Pedro Sánchez se haya sometido al chantaje de los separatistas ha causado graves tensiones, incluso en el propio seno del Partido Socialista. En los últimos días les hemos mostrado reacciones críticas de varios varones del PSOE, pero hoy mismo encontramos las críticas del propio expresidente del Gobierno, Felipe González. Dice, no, es que algunos dicen, es que no se enteran de lo que está pasando. No, está confuso. No lo califico. Y de confusión en la que me preocupan algunas cosas. Ahora todo el mundo le llama la atención el relator, que es una figura conocida en Naciones Unidas. No necesitamos relatores. Me preocupa mucho la degradación institucional. El Ejecutivo tiene que discutir con el Ejecutivo de Cataluña, no de Estado a Estado, también discute con el Ejecutivo de Castilla-La Mancha o con el Ejecutivo de Andalucía. Tiene que discutir, dialogar, en los perímetros que digo. Pero el Ejecutivo no puede decidir lo que van a hacer los partidos. Paradoja número uno. ¿Para qué necesitamos una mesa de partidos en la que no participan los que no quieren y tienen razón, decidida por un Ejecutivo que no permite funcionar al Parlamento si existe el Parlamento? ¿Para qué necesitamos un notario que certifique lo que se dice o que los convoque cuando en el Parlamento sobran los notarios, los asesores jurídicos, la gente que toma nota? También el portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha criticado esa figura del relator y lo de la mesa de partidos. Ha dicho que para ese tipo de diálogos ya existe el Parlamento. Y creo que la sociedad está diciendo que quiere una pluralidad y diversidad que a algunos le inquieta, pero esa pluralidad y diversidad pues, nos lleva a que tenemos que trabajar de una manera determinada, que es que tenemos que hablar, acordar, conversar, poner el conflicto en el espacio de la conversación y de la controversia política. Bueno, pues a mí me parece que el lugar natural es el Parlamento, esta es la verdad. Luego que el Parlamento se organice como crea a través de comisiones, de estudios, bueno, me parece bien, pero el lugar es el Parlamento. Esto es lo que yo creo con toda claridad. Y como les hemos contado, a primera hora de la tarde, Carmen Calvo daba por roto este modelo de mesa de partidos, de relator y este tipo de cosas. Y ahora no sabemos en qué va a quedar todo este asunto, porque antes de que se produjera este desmentido, se daba por hecho que era una modalidad que el Gobierno iba a llevar adelante. OK Diario publica, por ejemplo, en su portada esta aseveración. Dice que el Gobierno quería extender esta figura del relator a las negociaciones con el País Vasco. Según el diario, no se trata de ningún error. La figura del relator que Pedro Sánchez ofreció a los separatistas catalanes había sido diseñada de la mano del PNV y con las miras puestas en aceptar que las negociaciones con determinadas regiones se pudieran equiparar a las que se mantienen entre países soberanos. Pero claro, esta aseveración, después de que haya reculado el Gobierno, ya sabemos cómo queda. No sé qué impresión nos da, cuál era la intención de este relator y qué es lo que va a pasar ahora, si realmente damos por acabada esta vía o no. Bueno, no era un relator, era un mediador que luego la palabra se fue matizando porque se empezó la espuma a levantar, pero para los independentistas es un mediador y para el gobierno también es un mediador porque un poquito antes ya la vicepresidenta había dicho es que no nos entendemos, o Cela, no me acuerdo, dijo algo así como que es que parece que hay un cortocircuito allí, no hablamos lo mismo y tal. Ahora, Felipe González dice que el presidente está confuso. Yo creo que no está confuso, él está muy claro de lo que quiere. Él quiere a Pedro Sánchez, se quiere a él consigo mismo y con su espejo, y ya está, él lo tiene muy claro. El libro, por ejemplo, vemos su libro que acaba de sacar en el peor momento para sacar un libro, va y lo saca. ¿Y cómo es la portada del libro? Su cara. O sea, muy pocos autores ponen su cara en el libro, ¿no? Por cierto, que parece que no lo escribió él, ¿no? Algo así como la tesis. Alguien le ha ayudado, cosa que él mismo ha reconocido, que contó con ayuda para hacerlo. Bueno, falta que lo haga por la tesis. La gran duda ahora es si ha robado horas a su trabajo de presidente para escribir el libro, si lo tenía escrito de antes, si se lo ha escrito todo ese ayudante y si va a cobrar por él, cosa que no debería estando en el ejercicio. En fin, otro lío. Pues eso no se hace de gratis casi nunca y sobre todo un libro de un presidente. Ahora, yo me pregunto, ¿quién está contento con esto del relator? Es que ni los independentistas, ni el PSOE, ni todos los ciudadanos, nadie ha estado contento con esto. Eso ha sido un desmadre total, pero al final lo del relator para mí no es el motivo, es la gota
de las 10 gotas que han derramado el vaso que ya se derramó hace tiempo. Da la Es impresión, una cosa más. Javier, que los separatistas exigen mucho al gobierno, el gobierno trata de dar, pero no da lo suficiente, con lo cual los otros piden más, y acaban rompiendo la baraja, ¿no? Claro, los independentistas claro que estaban de acuerdo con el relator porque lo habrían vendido finalmente como un mediador. No, pero es que los independentistas querían un mediador internacional. Claro, Entonces cuando el gobierno dice, no, pues que sea un mediador pero nacional y le vamos a llamar relator, ya no están tan de acuerdo. Claro, pero yo creo que habrían, finalmente yo creo que lo habrían aceptado porque no es tan difícil vender la idea de que es un mediador, aunque no tenga carácter o caricia internacional, que está precisamente mediando entre no dos administraciones, sino dos estados soberanos. Que por cierto, ¿sabes quién se había ofrecido para ser el relator? El pequeño Nicolás. Ya lo he visto. Ya hubiera sido ya perfecto, ¿no? Para demostrar la seriedad de la negociación, ¿no? No, ellos quieren uno vasco porque para los independentistas el vasco es un Eso mediador iría en línea internacional. de lo que publica OK Diario, de que efectivamente es una figura diseñada desde el PNV, podía, ¿verdad? Claro, pero porque Podría para ser ellos el es caso. alguien internacional, son 3 países diferentes. Es que es eso, por eso está ahí la cosa, perdón que te había interrumpido. No, simplemente quería decir que el PSOE que parte del PSOE esté en contra, pues es lógico porque tienen unas elecciones a la vuelta de la esquina y a ver quién se presenta con, bueno, pues con un partido que está a favor de un mediador internacional o no entre dos entidades o dos supuestos países soberanos. Sobre esa hipótesis me refiero. La verdad es cierto que es la que es, la diga quien la diga, ¿no? Aunque la diga Felipe González, ¿no? Que yo creo que actúa en este caso de porquero de la democracia. Está diciendo la verdad y en este caso, a mi modo de ver, tiene razón. Pero el hecho de que quién es además, cómo estará la cosa, a mi modo de ver, que el que se carga Montesquieu esté preocupado por la degradación de las instituciones. O sea, eso da la medida de en qué país estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Que el verdugo de Montesquieu, junto con su paisano, que también está todos los días en los medios de comunicación, su vicepresidente, los dos que se cargaron a Montesquieu en España, estén preocupados o los dos por la unidad nacional, y este en concreto, además, con toda la jeta, con la degradación de las instituciones. Yo le recordaría no solamente que se cargaron a Montesquieu, sino que contribuyeron total y absolutamente a la creación de esa casta o ese sistema partidocrático que ha hecho que el Parlamento no valga una higa y que, por lo tanto, sea cierto que ni parlamenta ni hace absolutamente nada. Borja decía anteriormente, bueno, Casado lleva mucho tiempo, pero él no ha hecho nada. Claro, es que en esta partidocracia o estás arriba en la cúpula o lo único que haces es cobrar y no haces nada más. Es cierto que yo no criticaré, entre otras cosas, porque a mí me cae bastante bien Casado, que no le queda otro remedio que esperar. Si quería ser presidente, pues que esperar, ¿no? Pero que la degradación de las instituciones, que el Parlamento no valga absolutamente para nada, que es lo que acaba de decir González, tienen ellos una culpa total y absoluta, eso es así. Dicho lo cual, que en este momento haya que decir, bueno, señores, que a pesar de todo existe una casa en donde, aunque solo sea por conservar su nombre, se sigue parlamentando y se debe parlamentar allí, pues es obvio, ¿no? Hombre, yo creo que sí, el Parlamento sí vale. Si no creyéramos en el Parlamento, que hay modificaciones que hacer, por supuesto, pues creo que haríamos daño a la democracia. Lo que sí es cierto es que el Parlamento ahora mismo está muy denostado. Y está muy denostado principalmente, hace poco estuve yo viendo una sesión... Yo no he pedido, que se elimine, Borja, y lo que digo es que se reforme. Está denostado, no, pero te digo también por qué está denostado, no solamente por el funcionamiento interno, sino por los nuevos grupos que han aparecido en el Parlamento que se están empecinando día tras día en poner o en ningunear la función de los parlamentarios, incluidos ellos mismos, pues como, pues, y hablo concretamente de Podemos, por ejemplo, porque es una vergüenza como ciudadano ver cómo se desenvuelven. Hace poco vimos cómo escupía a uno de estos señores era, no sé si era Esquerra, ya no Esquerra recuerdo, Republicana, a Josep Borrell. Escupía a Josep Borrell. O sea, ellos mismos, estos grupos de la izquierda radical más rancia... Rufián ha ayudado mucho a eso. Rufián ha ayudado mucho, han ayudado los podemitas. Hay un canario de este con las rastas que yo el otro día me dio vergüenza ajena el hombre verlo allí. Bueno, pues esto es una de las labores
de ingeniería social que está llevando a cabo Podemos, denostar las instituciones, desde el Parlamento, la Iglesia, las comunidades autónomas, todo, absolutamente, todo lo que sea una institución que merece el respeto del ciudadano es denostado. Y en ese sentido, desde luego sí que hay que intervenir fuertemente. Decía antes Felipe González, yo también estoy de acuerdo, y mira que lo digo muchas veces, que yo por defecto de un socialista nunca me fío, pero es verdad que Felipe González tiene razón en esto que dice, igual que lo dice también Alfonso Guerra, y es normal, porque ellos han vivido una época muy complicada y han tratado de levantar un partido político, principalmente voy a hablar ya solo como partido, no como labor de gobierno, que ahora este señor está desmembrando permanentemente. Claro que es un gobierno de chirigota. Claro que es un gobierno de chirigota por una razón muy importante y muy sensible y muy clara que todos entenderemos, todos los espectadores. Uno de los puntos principales que lleva a los acuerdos de Torra, que hace público, es la figura de este mediador. ¿Qué ocurre? Pedro Sánchez, que con tal de mantenerse en el poder y seguir viajando en Falcon, le da exactamente igual lo que ocurra con su partido y con España, que es lo más grave, pues decide aceptarlo. Cuando ve todo el revuelo que se monta, pues decide dar marcha atrás. Hombre, a mí esto no me parece, no me provoca ningún tipo de credibilidad como presidente de España y por supuesto no merece continuar como presidente porque una persona que acepta el chantaje de los golpistas con el propósito de mantenerse en el poder no merece respeto. Y matizando las declaraciones del señor Gabilondo, que no hace otra cosa que refrendar lo que dijo Pedro Sánchez hace unos meses, y es que donde había que debatir todo este tema del secesionismo era en el Parlamento, muy bien. Yo estoy de acuerdo con que haya diversidad de partidos, yo estoy de acuerdo con que haya una diferencia de criterios, pero señor Gabilondo, el matiz, y es muy importante, es que esa diversidad, esa diferencia de criterios, tienen que estar bajo el amparo de la ley. Por tanto, yo no tengo nada que hablar con unos señores que no respetan la ley, para mí no merecen ningún respeto, y por tanto no quiero hablar con ellos ni en el Parlamento ni jugando al mus en mi pueblo. Yo creo que la figura del mediador, luego rebautizado como relator, pues es anticonstitucional. De hecho, Felipe González tiene razón, pero no olvidemos que ya se pronunció antes que Felipe González el Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo se pronunció en relación a esta figura en el auto de admisión de prueba para el juicio del 1 de octubre del proceso. Y leo textualmente, hacer depender de la opinión de un relator la conclusión acerca de la legalidad al derecho a decidir supone quebrar de forma irreparable el significado de la función jurisdiccional. Yo creo que la figura del mediador o del relator margina a la justicia y margina a las instituciones democráticas. Y sobre todo pues se está replicando el modelo de ETA. Evidentemente, lo único que se pretende con el mediador o con el relator o con el nombre que le demos a esta figura, pues es desprestigiar a la democracia española, que pues tiene puntos para desprestigiarla, pero evidentemente sí es una democracia, desprestigiar a nuestro Estado de Derecho, por supuesto poner de manifiesto a nivel internacional, que es lo que pretenden, sobre todo, que no hay independencia judicial en España, que puede ser que no la haya habido estos 40 años, pero que evidentemente pues, en algunos supuestos sí la ha habido. Y sobre todo, pues si lo llamamos mediador, pues que no se respetan los derechos humanos en España. Recordemos que la figura del mediador es utilizada por la ONU para constatar en determinados países si se cumplen los derechos humanos o no. Esto es lo único que se pretendía por parte de los independentistas, es decir, que en resumidas cuentas, pues trasladar el mensaje al resto de los países a nivel internacional que Cataluña está bajo el yugo de una dictadura. Y este es el mensaje que se está lanzando y yo creo que lo están consiguiendo, porque a nivel mediático pues se mueven mejor que los demócratas. Y nada más que añadir. Sobre todo, bueno, añadir lo siguiente, que pues en base a esto y a otras acciones antidemocráticas, pues que Vox creo que va a acusar o está intentando pues armarse jurídicamente para interponer una demanda contra Pedro Sánchez por alta traición. Todavía no lo ha hecho, pero está en ello. Y creo que podría fundamentarse jurídicamente esta demanda. Yo creo que habría que interponerla y bueno, veremos a ver si hay independencia judicial o no en España. Sí, de todas formas, hay 84 españoles que podrían cambiar esta situación mañana por la tarde, hoy por la tarde si quieren, ¿no? Y esos 84 españoles podemos entrar en la página web del Congreso y podemos tener nombre y apellido de los 84, porque la historia
les va a tener muy en cuenta de lo que pase no solamente estos meses, sino de ahora en adelante. ¿Qué es lo que pasa? No te preocupes, que digamos lo que digamos aquí y veamos lo que veamos en la tele, todavía si haces un promedio de todas las encuestas, el Partido Socialista sigue ganando en muchos sitios. Y eso, para mí, es la única espada de Damocles a la cual Pedro Sánchez le hace caso, a nadie más, ni a sus consejeros, ni nada, solamente a esas encuestas, por cierto, no la del CIS, ¿no? Estoy hablando de las de verdad. Ojalá pronto esas encuestas empiecen a darle una tendencia negativa brutal para que entonces Pedro Sánchez tome otro tipo de situaciones, porque para mí él solo se mueve por lo que digan esas encuestas, porque eso es lo que le va a decir cuántos meses más va a estar en la presidencia. Pero, le repito, 84 españoles que tienen la gran responsabilidad de ser fieles a su líder, a su partido, o a su país y a su sociedad. Nada más. Esos 84 españoles no son sino una parte alícuota, la ¿cómo sería? 84ª parte de una sola voluntad, que es la de su jefe, a la que rinden pleitesía y le pasan la mano, me refiero para cobrar, una vez al mes, ¿no? Y estar en las listas ahora de mayo. Claro, a eso me refiero. ¿Quién hace las listas? Ya. Claro, las primarias es un cuento como no hay otro. Las hacen Ferraz y por eso todo el mundo tiene tanto miedo, sobre todo los parlamentarios, de levantar la mano a deshora o proceder de una manera distinta a lo que es la propia voluntad. Claro, en cuanto a las... Por eso yo no creo que de allí pueda derivarse absolutamente nada. Y además es que esto es fruto precisamente de lo que hablábamos hace escasos minutos, es decir, del sistema y de la componenda, que es reformable. Claro que sí, pues si yo no pretendo, Borja, al revés, yo lo que pretendo es que si tenemos un parlamento es para que se parlamente en libertad, porque para parlamentar sin libertad, pues para eso ya tenemos al venezolano, ¿no? Por poner un ejemplo. O sea, no hace falta nada, es decir, un parlamento tiene que ser un sitio en donde se parlamente, donde se dialogue, donde se debata y al final se vote en libertad. Y en todo caso, si no hubiese libertad del todo, que fuera por el mandato moral o imperativo de los electores, no del jefe de cada partido político, ¿no? Entonces, por lo tanto, que yo claro que estoy a favor de esa reforma. A ver si llega de una vez, porque hace muchísimos años que la estamos pidiendo. Yo no creo, por lo tanto, que nos encontremos con ninguna grata sorpresa de los miembros de ese Parlamento, de esas 84 personas. Podría ser, sin embargo, sí que podría ser que el cariz y los nuevos tiempos y nuevas encuestas hagan cambiar el rumbo del gobierno. Así como a cualquier otra persona le daría auténtica vergüenza y se le caería la cara si de repente tuviera que volver a coger la bandera de España de 100 metros cuadrados de superficie y ponerla en la espalda para volver a abanderar la unidad nacional, a este pájaro que tenemos en la Moncloa, yo estoy absolutamente convencido de que no le temblará la mano, no le darán la más mínima vergüenza. Por lo tanto, claro, no hay más que le diga el señor Tezanos qué es lo que tiene que hacer para que proceda. Y os lo digo de verdad, os parece un chiste, pero yo estoy seguro de que puede haber perfectamente en las próximas semanas o los próximos meses un giro de 180 grados que este señor aplique el artículo 155, que diga Diego, donde ha dicho Diego 5 segundos antes y que se convierta en el mayor abanderado de la unidad de España. Os lo digo porque creo que puede pasar. Yo estoy que le conviene lo hará. Ojalá ocurra, pero puede pasar. Por eso decía antes que el gobierno de Sánchez es un gobierno de sainete, o sea que en Total. función de lo que va sucediendo, fíjate, solamente con las 21 propuestas de Torra era para aplicar el 155 de facto, o sea, sin darle más tiempo para hablar, simplemente el hecho de que pida todo esto, pues es lógicamente un recurso necesario el 155 para aplacarlo. Pero volvemos a lo mismo de antes, es decir, un señor que provoca una unión de los tres partidos apolítica, vamos a decirlo así, porque se supone que va a ser apolítica sin ninguna bandera más que la española, incitando a la gente a salir a la calle y manifestarse contra el presidente del gobierno, solamente al ver que provoca eso, recula y cambia,
pues evidentemente yo de este señor no me fío. Pero ¿cómo me voy a fiar? No, claro, pero ¿cómo te vas Mañana a nos fiar? va a decir otra cosa. Va a ir en función de lo que necesite y cuando lo necesite. Pues veremos lo que dice mañana. De momento sabemos lo que nos han dicho hoy. Ha cambiado absolutamente y no nos ha quedado demasiado claro cómo está el tema. Con lo cual seguiremos atentos a ver cuáles son los próximos avisos del Gobierno. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato nos asomamos al exterior. Seguimos muy preocupados por la situación en Venezuela. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, a estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregar al niño después de 8 meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido un 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada de Ecuador. Aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por allá, yo, ¡ay! Pego que grito, yo, ¡ay, mi príncipe! Mi cosita preciosa, eres tu mamá. Yo había días que no podía mandar al niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando la necesidad de los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí y para mis hijos. Antes de usar Internet, recuerda, tus datos personales no son solo tu dirección o fecha de nacimiento. Pequeños detalles sin importancia también dan información sobre ti y pueden llegar a ser usados para hacerte daño. No compartas datos personales con gente que no conoces. Configura el perfil de tus redes sociales para hacerlo lo más privado posible. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.
Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. Son pasajes históricos en los que vemos cómo diversas personas a lo largo de la historia de España han actuado de manera perversa, hasta el punto de convertirse en grandes traidores. En España no solo hemos permitido que se olviden a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Y también hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Este libro, por tanto, es fundamental porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Un libro de lo más recomendable. Hablamos de Venezuela. Como ya les contábamos ayer, el gobierno de Nicolás Maduro ha militarizado la frontera para evitar el acceso de la ayuda humanitaria. El puente fronterizo de Tienditas, que comunica el departamento colombiano de Norte de Santander y el estado venezolano de Táchira, ofrece este aspecto que les estamos mostrando, bloqueado con un camión cisterna y con 2 contenedores y cerrado por el centro con alambradas de espino. Otros pasos fronterizos entre Cúcuta y Ureña también han sido bloqueados con tanquetas y con cercas de alambradas, además de que se ve por la zona un gran movimiento de tropas y de agentes de la temible Fuerza de Acción Especial de la Policía Nacional y de bandas paramilitares armadas. Todo esto mientras los primeros camiones encargados de portar ayuda humanitaria para paliar la terrible crisis que sufre Venezuela han empezado a llegar a la frontera de este país latinoamericano. El convoy que están viendo, procedente de Estados Unidos, se encuentra ya en la ciudad de Cúcuta, en el límite entre Venezuela y Colombia, pero lógicamente bloqueado, sin posibilidad todavía de pasar al otro lado de la frontera. Las autoridades están tratando de encontrar la manera. Hoy mismo, el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, decía que era importante encontrar el modo de hacer llegar esa ayuda humanitaria al lado de Venezuela. ¿De qué manera entonces pueden colaborar para que se acepte esa ayuda humanitaria? Pues con la presión política, como se hacen estas cosas, ¿no? Si usted rechaza el uso de la fuerza, como hacemos, pues la única solución que queda es la presión política, las actividades normales de la diplomacia, acompañadas, como lo viene siendo el caso también, de sanciones financieras, sanciones personales, pero sobre todo teniendo en cuenta que la situación en Venezuela es muy mala y con el bloqueo económico y el parón de compra de petróleo por parte de Estados Unidos va a ser peor, va a disminuir los recursos de los que dispone el gobierno venezolano, una situación que no puede durar mucho tiempo. La ayuda humanitaria no consigue llegar hasta Venezuela, donde son cientos de miles de personas que están muy necesitados de que lleguen esos suministros, mientras el régimen de Nicolás Maduro lo que está haciendo es reclutar a niños y jóvenes por la fuerza para utilizarlos como combatientes o incluso como escudos humanos en caso de que sea atacado. En los días pasados ya les hemos mostrado algunas grabaciones de mujeres desesperadas explicando esta situación. Seguimos recibiendo grabaciones de este tipo, como la de este hombre. Escuchen. Señores, esto es un audio. Yo, Randy Rafael Marcano, acabo de presenciar ahorita en el colegio de mis hijos. Los guardias se están llevando a los niños. El puto y maldito gobierno se está queriendo apoderar de los niños, señores. Esto no es falso. Acabo de llegar de formar peo en esa mierda. Que se corra este audio por todo el mundo, señores, si es posible. Vayan a sus colegios, vayan a sus hogares a recoger sus niños. No hay clase. Nos unimos al paro y se acabó esta mierda. Fuera Maduro, fuera la constitución maldita que construyeron ellos y el narcogobierno. Como ven, son ya varios los diversos testimonios en este mismo sentido que les hemos podido ofrecer. ¿Qué opinión nos merece lo que está pasando en Venezuela? Bueno, yo me estaba acordando al ver esas imágenes de la intifada palestina y de los gobiernos del ISIS, si se puede llamar así, se puede llamar gobiernos, que fueron también capaces de poner en la intifada fue un sentido contrario, pero lo mismo, utilizar a los niños como escudos o como escudos defensivos o como armas arrojadizas en una guerra o en una guerrilla. Pues claro, moralmente a mí me parece deleznable. Ahora bien, si nos quejábamos, si nos lamentábamos de que al presidente Sánchez le importa una higa a España, pues menos todavía le importa a Maduro Venezuela.
Yo no sé si a través de sanciones, como decía Borrell, y de presiones internacionales va a ser suficiente. Me costará mucho cambiar de opinión, porque vimos con Irak qué pasó cuando se quiso intervenir de forma humanitaria o convencidamente humanitaria y qué resultó finalmente. Por lo tanto, la situación es muy complicada, a mi modo de ver, pero tan complicada como insostenible. Hay ya una población, un índice de personas de esa población, un porcentaje muy alto que lo está pasando francamente mal, es decir, que en donde ya el hambre o la hambruna está llegando a unos niveles que está poniendo en riesgo las vidas humanas, más allá de que no solamente paliando el hambre, pues una sociedad que hace 4 días, hace 20 años vivía, sino en la abundancia, pues con un estado de bienestar y de prosperidad infinitamente más alto que el que tienen, y que por lo tanto muchas veces lo que tenemos que pensar los que desde aquí no podemos más que lamentarnos y presionar a través de las redes sociales y poco más, darnos cuenta y explicar a nuestros conciudadanos hasta dónde influye la política y lo importante que es elegir gobiernos, bueno, que tengan un cierto sentido de la responsabilidad y programas que, bueno, que al menos a priori defiendan la libertad. Sí, a mí me toca de cerca, muy de cerca, porque he vivido varios años Tú allí. viviste mucho en Venezuela, sí. sí. Unos cuantos años y, bueno, amigos entrañables, casi todos han salido, los que han podido. Los que no han podido, pues se quedan, y lo que te cuentan es, de lo que nosotros sabemos, multiplícalo por 1000. La vida se convierte sencillamente en sobrevivir y en comer. A veces las noticias que yo le doy de aquí, ellos se enteran en ese momento, porque lo que están es pendientes todo el día de cómo conseguir algo de comer. Algo de comer. Teniendo incluso dinero, no consigues comida, porque el dinero no implica que puedas llegar a comer, ¿no? Entonces, yo quería hacer un análisis, porque bueno, es un poco mi profesión, por varias fases, ¿no? Uno es la posición de los militares. Los militares son los que deciden en Venezuela qué es lo que va a suceder. Por supuesto, la presión internacional presiona también a los militares, pero ellos son los que van a decidir a dónde se da la balanza, ¿no? Y hasta ahora yo pensaba que en el momento que llegara la ayuda humanitaria, ahí se decantarían entre si la dejan entrar, ya se huele que hay algo, o si no la dejan entrar, se ve que Maduro todavía tiene puño de hierro en los cuarteles, que son los que al final mandan. Yo he estado allí presente en 2 o 3 golpes de Estado, y generalmente se mueven tropas y esto, pero cuando la aviación saca sus aviones, ahí todo el mundo se calla y lo que diga la aviación es lo que sale. Y por eso fue que entró Chávez, por eso fue que salió Chávez y por eso fue que volvió a entrar Chávez, porque la aviación fue la que decidió, al volar los aviones encima de Caracas, ahí se puso la tortilla en su sitio. La posición del pueblo, pues lo que digo, pasando hambre, pasando necesidades, el que tenía que hacerse diálisis, pues lamentablemente y con todo el dolor de mi alma posiblemente fallezca, el que tenga alguna enfermedad grave posiblemente fallezca, y eso suena, bueno, como cuando hablamos de otros países cuando hay una tragedia, ¿no? 10.000 muertos en un terremoto, pero hombre, es que de verdad, es que a mí me toca muy de cerca, yo creo que a la mayoría de los españoles nos toca sumamente de cerca esto, y por eso me indignaba cuando veía a Pedro Sánchez que no hacía absolutamente nada, sino poner freno a una solución, por lo menos el principio de una solución, que sería el presidente Guaidó, que es el presidente constitucional, con la constitución legal, legítimo, y yo creo que el 90 y mucho % del pueblo quiere, ¿no? Esta ayuda es simbólica, estamos hablando de 27 o no sé cuántos millones de personas habrá ya allí, porque han salido, yo creo que nadie sabe cuántas millones de personas hay en Venezuela, y a ver, 100 camiones no van a paliar casi nada, pero hombre, una hogaza de pan es una ayuda, pero es un símbolo importantísimo, precisamente por eso, porque los militares en ese momento, que también los militares medios y bajos también están pasando hambre, su familia también sufre, en ese momento es que ellos pueden tomar una decisión y decir, mira, se acabó. Aquí habrá que hacer lo que sea y si me matan, me matarán, pero esto tiene que acabar, ¿no? Y lamentablemente hasta ahora no ha habido. Yo he hecho un análisis un poco porque para mí el modelo que se ha escogido en Venezuela o que han lamentablemente implantado en Venezuela es el gran problema. Maduro es una consecuencia del modelo, es una consecuencia de un modelo que, por cierto, también tenemos aquí en España alguna embajada ficticia, ¿no? De ese modelo de sociedad y ese modelo. Claro, hay otros países en Latinoamérica que también lo tienen y no han llegado al límite de Venezuela. Y Venezuela tiene una particularidad que no tienen otros países como esos, que es su relación con Cuba.
Cuba sí ha llevado 20.000 o más militares y personas de su gobierno y de su inteligencia a Venezuela, y eso sí no lo ha hecho con Bolivia y no lo ha hecho con otros países. Yo creo que allí es donde está la clave para que haya llegado un desastre tan grande en Venezuela, ¿no? No, la presencia militar cubana en Venezuela es notable. Es importante. No 20.000, yo he oído hablar de hasta 30 o 40.000 Por eso, militares nadie lo cubanos sabe. que se han infiltrado en toda la sociedad venezolana y que dirigen todos los resortes militares del país. Sí, sí, y dicen que la invasión la quiere hacer Donald Trump. No, la invasión la hicieron los Castros hace tiempo, esa invasión, y lo que se quiere es revertir esa invasión. Pero a mí me indigna muchísimo, pero muchísimo, que desde la izquierda aquí, en España, se diga que es que se quiere el petróleo y se quiere el oro de Venezuela, pero claro, es que desde Galapagar es muy fácil, con agua calentita, porque allí en Venezuela no hay agua, y con la nevera muy llenita, sentarse en la poltrona y con la piscina enfrente y decir, es que esto es los americanos que quieren invadir a Venezuela. Eso es muy fácil de decir, pero cuando estás allí te das cuenta que lo que haces es destruir una sociedad, que por cierto, de verdad, aquí en España estuvimos a punto, en ese discurso que dijeron, yo me pido el Ministerio del Interior, me pido... En ese momento España se jugó el llevar la vía venezolana. Acabar como Venezuela, bueno, sí. Pero nos lo jugamos, o sea, es que estuvimos a medio milímetro. Lo que pasa es que si no estás allí, no lo vives, no te das cuenta del abismo que tuvimos delante y que por gracia de Dios no caímos en eso, ¿no? Pero sí, por eso. No, y de hecho, quiero recordar que hay un candidato a la Comunidad de Madrid que ha dicho que en Venezuela se come 3 veces al día, que hay una abundancia bestial de recursos y que hay gente que le piensa votar. Sí, se llama Íñigo Errejón exactamente. y dice que los venezolanos hacen colas ante los comercios porque les gusta charlar entre ellos mientras esperan. Exactamente. Entonces, de verdad, recordar eso a la hora de ver todos los tarjetones en mayo, a la hora de votar, qué ha dicho este señor y que ahora lo quiere medio matizar. No, que no hay matiz. Que esta gente está y sabe y huele y piensa como los que están en Venezuela. Sí, votar a Podemos es como votar al chavismo en Venezuela. Es que estoy convencido. No, absolutamente. Hombre, yo, mira, y muy al hilo de lo que decías ahora mismo, precisamente yo creo que aquí, además de los datos, que ahora me gustaría dar algunos, porque, bueno, también tengo una cierta vinculación con la realidad venezolana desde hace bastantes años, pero, sobre todo, creo que aquí todos los españoles tenemos que extraer una moraleja. Y la moraleja está muy claro, el silogismo, la vinculación entre Podemos y el chavismo, el totalitarismo, la narcodictadura de Venezuela es una sola. Hemos escuchado defenderlo hasta la extenuación a Monedero, es cierto, que también basado en, bueno, pues sugestiones económicas, aportando informes de 2 hojas para mantener preso, por ejemplo, a Leopoldo López, por poner un ejemplo claro. Hemos escuchado defenderlo a Pablo Iglesias y, por supuesto, ya lo que fue la chanza, la vergüenza nacional, escuchar encima, en tono de ironía, al señor Errejón, insistiendo en que los venezolanos comían 3 veces al día. Pero, señor Errejón, lo digo para que lo utilice también usted en su campaña estos datos, para que la población española y aquellos que están vinculados estrechamente a Venezuela, porque recordemos que España es la madre patria de Venezuela, que el señor presidente del gobierno ha tardado 12 días en decidir qué hacía, cuando desde el primer momento tenía que haber liderado la posición no solamente española, sino europea, al respecto de la situación de Venezuela, y por supuesto meter en un baúl con 3 o 4 llaves al señor Zapatero e impedirle que se saliera paseando por las calles venezolanas. Pero algunos datos que son muy claros y que espero que, bueno, en algún momento denosten los señores de Podemos por falsos. Más de 4 millones de exiliados venezolanos durante los 5 años del gobierno del señor Maduro. Más del 70%, y ojo con este dato, más del 70% de los venezolanos han perdido 11 kilos en este último año por no poder acceder a los alimentos, tengan, como muy bien se ha dicho, o no dinero para poder comprarlos. Más de 300 presos políticos, más de 3 asesinatos por hora en Venezuela. Y lo que es más grave, más del 12% de la población venezolana está en una situación de desnutrición. Y mientras tanto, el narcodictador miserable del señor Maduro, negando que haya una crisis humanitaria. Por último, y esto ya es lo que nos debe fidelizar
permanentemente a los españoles y ser consciente de lo que nos jugamos en las próximas elecciones, para no vincular en ningún caso su voto, nuestro voto, al de los totalitarios comunistas rancios de Podemos, es que más de 10 diputados de la Asamblea Nacional no pueden ejercer el derecho al voto en la Asamblea por un solo detalle, y es que no pueden ir porque si van son inmediatamente llevados presos o quizás una situación peor, como un asesinato asistido, como ya ha ocurrido en alguna ocasión. Esta es la vergüenza miserable que está ocurriendo ahora mismo en Venezuela y que los señores de Podemos, desde su chalecito de Galapagar o desde su mini piso alquilado ficticiamente por parte del señor Errejón, siguen defendiendo a día de hoy. Pues en este caso yo creo que habría que hacer dos análisis. El primero es político y si nos centramos en la política, ningún dictador comunista ha dejado entrar en su país, en el país que gobierna, a lo largo de la historia. Ningún dictador comunista ha dejado entrar al país, independientemente de que ese país estuviera en una situación de urgencia humanitaria, ningún convoy de ayuda humanitaria y ninguna ayuda. Porque eso es reconocer la nefasta gestión que está haciendo y que tiene al pueblo muerto de hambre. Exactamente. Y no lo quiere reconocer. Exactamente. Por tanto, es difícil que Maduro acepte la entrada de ayuda humanitaria. Vamos a partir de este análisis. Y también me parece muy importante, porque es una situación bastante contradictoria, pues sacar a colación lo que en este mismo programa pues comentó ayer William Cárdenas, es embajador de Venezuela en España. Me parece muy importante lo que dijo y con tu permiso, Javier, lo voy a reproducir. Él aludió a un convenio, al de 1949, un convenio de Ginebra que está suscrito por Venezuela, y si no recuerdo mal, pues dijo que podría plantearse una intervención militar en relación a este convenio si Maduro atacara un convoy, por ejemplo, de ayuda humanitaria, pero no si bloqueara la entrada. Si no recuerdo mal, creo que habló en estos términos. William Cárdenas apelaba a la Convención de Ginebra, que habla de situaciones de guerra, diciendo que en caso de que se produjese un ataque a uno de esos convoyes de ayuda humanitaria, se podría establecer un escenario de guerra y que por tanto sería de aplicación la Convención. Exactamente. En este sentido, creo que una de las soluciones, aunque no sería la mejor, pero básicamente yo creo que hoy me comentaba una amiga venezolana, pues que la solución sería, y muchos venezolanos quieren esta solución, que voy a comentar a continuación, y sería una intervención pues militar, quirúrgica, por parte de Estados Unidos, de Brasil y de Colombia. No es la mejor solución, pero quizá sea la única. Conflicto armado no es una buena solución, no es una provocaría un baño de sangre. Ten en cuenta que Maduro patearía los intereses del pueblo a cambio de defenderse, tiene una guardia de corps de 400 soldados de élite rusos del equipo Wagner, que es una especie del Blackwater de los rusos, exmilitares que trabajan ahora como mercenarios, que se han desplazado ya a Caracas para proteger personalmente a Maduro. Tiene, como tú mencionabas, a los altos generales que forman parte del gobierno de narcotraficantes en el que están. Otros militares, los coroneles, esos segundos niveles, los que están al frente de unidades, son quizá los que podrían ser fundamentales y decisivos en caso de que desatendieran las órdenes de los generales de ese narcogobierno y decidieran ellos, que tienen mando directo sobre las unidades, cambiar el ritmo de las cosas. Pero eso se jugaría en la vida también. Quizá, Javier, la alternativa, a no ser que se fragmentara el ejército, que es otra posibilidad difícil, la alternativa pues fuera peor, es decir, que se cubanizara. Yo sigo pensando en que todavía Venezuela. es factible una negociación directa con Nicolás Maduro, ofreciéndole una salida, un avión en el que cargue todos los lingotes de oro que pueda y todos los billetes de dólar que pueda, con la presión internacional y que vuele a Moscú en busca de nuevo clima, que cambie el clima caribeño por el clima siberiano. A mí me parece moralmente deleznable, pero probablemente estaría de acuerdo. Se salvarían muchas vidas. Si se salvasen con ello, que es lo probable, muchas vidas, porque Javier decía muy bien que la clave está en el ejército, y también es cierto, y la historia es testigo de ello, que la mayoría, por no decir todas, las guerras civiles se producen cuando el ejército se divide. Luego, si la capa de arriba, el estrato superior, se queda un poquito aislado
y los coroneles o el segundo estrato se enfrenta a ellos, es muy probable que por lo tanto el ejército se divida y que haya un baño de sangre, pero hablando de cientos de miles o quizá desgraciadamente de millones de muertos. Luego, una amnistía que yo creo que ha propuesto Guaidó desde hace ya unos días, probablemente, aun siendo deleznable, porque dices, bueno, ¿y quién ha provocado tantísima pobreza, muertes, miseria, etcétera? Quien además está en este momento buscado por la DEA y las autoridades americanas como narcotraficante, pidiendo la extradición, etcétera, etcétera, acabe, como tú decías, en Cayo Coco tomando el sol y con los lingotes donde quiera que sea, pues la verdad es que es triste, pero probablemente al pueblo venezolano sería, pues yo diría, lo más conveniente. Lo que pasa es que fíjate qué tipo tan miserable que en las últimas declaraciones, que lo podemos leer en cualquier sitio, está incitando al gobierno de Estados Unidos a una intervención armada. Está como provocando. Hace nada ha sacado una declaración diciendo que como intervenga se va a encontrar su segundo Vietnam en Venezuela. Y su lugarteniente Diosdado Cabello está alimentando mucho esa provocación, diciendo cuidado, que los militares somos nosotros, somos los que estamos entrenados para eso. Sí, es que yo iba a decir. Y diciéndole a Guaidó eso de que nunca ha oído silbar una bala frente a él. ¿no? Probablemente sea, digo yo, probablemente sea para forzar una negociación. Yo creo que ese gobierno ya son conscientes, aunque el poder, como también decíamos antes, como se alimenta de tanto estómago agradecido y abrazafarolas, muchas veces no escucha y no ve la realidad y vive en una especie de limbo, ¿no? Pero probablemente ya sean conscientes de que a ese régimen no le queda mucho tiempo, salvo que se convierta en una dictadura ya, una tiranía atroz, es decir, que eso se convierta en una Cuba o peor todavía. Ten en cuenta que si se asoman a la vecina isla de Cuba, lógicamente ven que el régimen es longevo, 60 años, claro. Y entonces piensan, ¿y por qué no podemos atrincherarnos y perpetuarnos del mismo modo? Estoy convencido que Maduro también puede pensar tal cosa. Es el objetivo. Mientras tenga el ejército. Yo creo que están con estas arengas están provocando una negociación y alertando, advirtiendo a la comunidad internacional para que a su vez le diga o le pida a los Estados Unidos que no haga una intervención, porque podría ser absolutamente catastrófica, y al mismo tiempo yo creo que alentar una negociación. Por otro lado, digo esto porque quizá esté respirando o alentando con mis esperanzas, ¿no? No tengo ningún dato, ojalá tenga razón y sea eso, y no de verdad lo que estáis vosotros planteando, que bueno, que pongan en el escenario una Cuba comunista y absolutamente totalitaria como hipótesis para el futuro. Bueno, yo te puedo decir que en Cuba hoy en día se vive mejor que en Venezuela, y en Cuba comen y en Venezuela no comen, y en Cuba tienen medicinas y en Venezuela no. Entonces, la situación es bastante más crítica en Venezuela. Cuidado con Cuba. Sí, está claro. Javier, que no quedaría un cubano si abrieran las puertas de verdad. Sí, pero comen, lo que te digo, comen. Raúl y su botella. Ya está claro. No, que no estoy defendiéndolo, todo lo contrario. Lo que quiero decir es que Venezuela es aún peor, aún peor. Pero solamente tomando en cuenta o imaginándonos que se arregla de alguna manera. De todas formas no va a ser nada fácil, el proceso de normalización de la situación No, pero por algo hay que empezar. Por supuesto. Y el primer paso es descabalgar a Maduro del poder. Aunque sea para mañana. Y que Guaidó pueda hacerse cargo efectivo de la presidencia. Y tardará en poder convocar unas elecciones, pero podrá ir poniendo una serie de soluciones de emergencia. Totalmente claro. Por supuesto, abrir las fronteras a la ayuda humanitaria, solicitar apoyo internacional para que esa ayuda se multiplique, que yo creo que lo tendría, libertad presos políticos. Pero es que lo que iba a decir, Maduro no es solamente el problema, es una estructura, es una cosa que se va degradando hasta la chabola más pequeñita. Pero acabaría solucionándose. Claro, es un buen comienzo, pero fíjate, el sistema electoral de Venezuela es totalmente falso. O sea, porque hay millones de muertos que votan, millones de personas que saben que se vota a la oposición, porque Chávez una vez hizo una lista para una elección y todos los que se escribieron en esa lista para votar contra él los empezó a sacar del sistema electoral. Entonces lo primero que habría que hacer precisamente es rehacer el sistema electoral desde cero. Un censo, claro. En los colegios electorales con bueno, eso ni hablar. Otra cosa es que en Venezuela los medios de comunicación están todos
tomados por el gobierno, menos 2 o 3, bueno, de hecho el Nacional, que es uno de los pocos periódicos que quedaba porque le quitaron el papel. Entonces solamente puede sacar en digital. Pero resulta que hasta Internet está capado. O sea, la gente en Venezuela no puede leer el Nacional, lo puede leer aquí. O haciendo un engaño con unos VPN, no sé cuánto, para poder leer desde fuera. Claro, entonces, ¿cómo tú haces unas elecciones cuando todos los medios de comunicación son de los otros? Cuando el 40% de la población no tiene acceso a Internet y el 60% que lo tiene capado. Entonces, ¿cómo tú haces esas elecciones? Primero saber quién vota, después, ¿cómo le llevas tú el mensaje para que vote por lo que...? O sea, eso pensando de que se arregle. Lo hemos vivido aquí con el artículo 155, con el caso catalán, siendo muchísimo menos grave a pesar de todas las gravedades, ¿no? Es decir, claro que habrá que normalizar la situación antes de proceder a unas elecciones, por descontado. Insisto, lo hemos vivido aquí y vimos los resultados, ¿no? Que no se cambió el arco parlamentario ni un ápice, lo recordáis, ¿no? De todas formas, Javier, como tú bien has dicho al principio, para que esa posibilidad fuese un hecho, y creo que sería también la mejor solución, habría que contar con los dirigentes cubanos, que son los que gobiernan Cuba en la sombra, para plantear tal posibilidad. Yo creo que Cuba no quiere que se solucione este problema, y Cuba está a favor. El objetivo de Cuba es que Venezuela pues se convierta en... Ya, pero ni Rusia ni China tampoco quieren que sea. Rusia se podía, según algunos analistas internacionales, se podría pagar la neutralidad. Y China, algunos dirigentes chinos ya han expuesto que se adaptarían al gobierno que surgiera. Por tanto, yo creo que el problema sería Cuba, tal y como tú bien has dicho antes, Javier. Creo que la clave es convencer a estos dirigentes cubanos, ¿no? Que son los Cuba que... no tiene fuerza. Yo no creo que sea el problema. Lo decía Javier, el problema es el ejército, sí, pero el ejército venezolano, que está en busca y captura más allá de sus fronteras por narcotraficantes, y que están pidiendo la extradición, y que acabarían con sus huesos en la cárcel. No, pero es que la verdadera complicación es esa, a ver cómo lo solucionas. Javier planteaba una solución que ya hemos dicho que Guaidó también la ha propuesto, que es la amnistía, para no provocar una guerra civil, es decir, para no dividir el ejército y provocar una guerra civil. Por nauseabundo que resulte moralmente hablando, probablemente sea la única solución fáctica o empírica, sin una guerra. La menos dolorosa, sin duda, ¿eh? Sí, yo la verdad es que espero y deseo que, por el bien de todos, ¿no? Porque tampoco creo que sea conveniente que un país con tanta riqueza natural y tan hermanado con España por raíces y demás, pues verle sumido, porque al final quien sufre en una guerra civil no es otro que la propia población. Es decir, este es el problema, que genera enfrentamientos entre las familias, porque por algún motivo que yo creo que los sociólogos principalmente tendrían que entender y estudiar con el paso de los años, cómo es posible que tipos como el señor Maduro, como Chávez en su momento, puedan influir de una manera tan determinante en la población, en un determinado espectro de población. Yo escuchaba una entrevista el otro día de una señora que abría el frigorífico y dice, no tengo con qué comer, pero en cambio tenía una foto, como decía ya el comandante Chávez, puesto encima de un mueble. Este fenómeno sociológico, desde luego, es digno de estudiar. Bueno, las dictaduras que lavan el cerebro, que venden una determinada ideología, y que el típico discurso de Chávez, heredado por Maduro, de que la culpa siempre la tiene otro, la tiene el imperialismo yanqui, la tiene el bloqueo, una serie de cosas. No hay que ir muy lejos porque los independentistas utilizan exactamente la misma técnica y la misma estrategia, conservando las distancias. Es el arte de la propaganda. La mentira mil veces repetida, que se convierte en verdad. De todas formas, yo vi una de estas del challenge de los 10 años, que me pareció ideal, que era Latinoamérica hace 10 años, toda roja, y ahora quedan 2 manchitas rojas nada más, y de resto azul, por llamar democracia y occidental. Entonces yo creo que eso, el entorno y todo esto, la presión es... Que nos apliquemos el cuento exactamente lo que iba a decir. Sí, los cambios de color. En fin, nos vamos a ir a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos. La verdad es que en política nacional, después de que el gobierno de Pedro Sánchez haya reculado con el tema del mediador, relator, la mesa de partidos, todo eso, no sabemos cómo quedan los equilibrios. Lo que sí sabemos es que hoy mismo se presentaban las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, y hemos sabido también que el miércoles pasado Pedro Sánchez se reunió con Pablo Iglesias, que interrumpió su baja paternal para hablar justamente de los presupuestos. Así que vamos a ver cómo está todo ese asunto. Pequeña pausa y les contamos.
¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de 1 millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Antes de usar Internet, recuerda, lo que publicas deja huella. Una huella digital te acompañará mucho tiempo y puede tener consecuencias. Piensa antes de publicar en tus redes sociales. Internet y las redes sociales son geniales, pero no lo son todo. Hay más cosas geniales en la vida y algunas de ellas solo se pueden disfrutar cuando estás desconectado. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. Tiene que conducir por una carretera convencional. Es un tipo precavido y suele circular a 90. A pesar de que la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 km/h necesitas 70 metros para detenerte. A 100 km/h, 84 metros. 14 metros de nada que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a cuesta, todos los domingos de 10 a 12. De inmediato les hablamos de presupuestos y de las enmiendas a la totalidad, pero antes quiero contarles una noticia. Brunete ha sido elegido uno de los 18 municipios y territorios más creativos de España. Resulta que la población madrileña ha sido seleccionada como finalista en la Copa España Creativa 2019 por su proyecto de transformación del casco histórico, convertido en un pulmón verde accesible para todos los ciudadanos. La Asociación España Creativa e Innovación en Red ha seleccionado también a Madrid, Zaragoza, Orense, Orihuela y Benalmádena, así como a la agrupación de ayuntamientos de Teruel o a la Junta de Andalucía por diversos proyectos. El ganador de todos
ellos recibirá su Copa España Creativa en una gala que se celebrará en el marco del 6º Fórum de Ciudades y Territorios Creativos de España, que tendrá lugar los días 28 de febrero y 1 de marzo en Lérida. El alcalde de Brunete, Borja Gutiérrez, defenderá su proyecto en una ponencia donde podrá explicar que su reto es el de potenciar el desarrollo territorial y la gestión urbana, equilibrando lo antiguo con lo nuevo y lo más moderno. Señor alcalde de Brunete, enhorabuena. Bueno, qué sorpresa, sí, la verdad es que... Está usted de finalista en uno de los territorios más creativos de España. Sí, además es el tercer año, afortunadamente, que con distintos proyectos, pues algunos tecnológicos y otros, pues ya lo vemos, de infraestructuras, conseguimos estar cerca de los premiados y sobre todo un reconocimiento al trabajo de muchas personas y sobre todo a la iniciativa, ¿no? Este proyecto es un proyecto muy bonito, sobre todo de accesibilidad y de puesta en valor del centro urbano, que por otro lado es bien de interés cultural del municipio de Brunete. ¿Cómo ha conseguido usted la rehabilitación del casco urbano de Brunete, convirtiéndolo en un pulmón para toda la población y de accesibilidad para todos los ciudadanos? Bueno, pues la verdad es que primero gracias a la ayuda de la Comunidad de Madrid, esto es indiscutible porque es gracias al proyecto de inversión regional, ¿no?, para todos los municipios y luego pues uniendo dos grandes parques que tenemos en el centro del municipio con una peatonalización y una coexistencia que no eliminación del paso de vehículos, sino coexistencia con prioridad al paso del peatón en el casco, eliminando absolutamente todas las barreras arquitectónicas. Si usted consigue alzarse con la Copa España Creativa 2019, el próximo año la celebración de este foro se celebraría en su población. Sí, bueno, en principio ese es un poco el funcionamiento, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso para nosotros... Es como el Festival de Eurovisión, correcto, vamos, el que gana organiza el siguiente. Correcto, pero bueno, nosotros ya nos sentimos muy satisfechos con competir con grandes ciudades como Madrid, por supuesto, Orihuela, en fin, Zaragoza creo que también está por ahí, Benalmádena, bueno, en fin, todo esto para nosotros es una locura porque somos un pueblito de apenas 11.000 habitantes, no llegamos y bueno, pues es un orgullo. Pues nuestra enhorabuena, sigue usted trabajando en favor de los ciudadanos y a ver si consigue convertirse en uno de los territorios más creativos de España. Muchas gracias. Y nosotros seguimos pendientes de lo que pueda pasar con los presupuestos generales del Estado. Hoy hemos sabido que el pasado miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con el líder de Podemos, con Pablo Iglesias, que bueno, se reunieron en Moncloa para tratar de desbloquear esa negociación de los presupuestos generales del Estado de 2019. Pablo Iglesias aparcó su baja de paternidad, lleva ya 4 meses fuera de la primera línea, para mantener esta reunión con Pedro Sánchez, aunque la verdad, después de los acontecimientos de hoy ya no sabemos cómo acaba todo esto, puesto que hoy mismo han presentado enmienda a la totalidad pues todos los partidos separatistas, un montón de partidos de la oposición, a unos presupuestos que parecía que Pedro Sánchez podría sacar adelante si daba satisfacción a los separatistas catalanes, pero después de lo que ha dicho hoy Carmen Calvo, de que se han roto esas negociaciones, pues veremos cómo acaban. ¿En qué situación nos deja eso, Lorenzo, ahora de indefinición más absoluta todavía, no? Yo creo que se aprobarán, a pesar de todo. ¿Con el apoyo de quién? ¿De los separatistas catalanes? Sí, yo creo que habrá presupuestos. O sea, que es un amago lo de la ruptura de las negociaciones de hoy. Yo creo que sí, me temo que sí, que les beneficia a ambos, bueno, a Pedro Sánchez, para qué contar, y a los independentistas o golpistas que empiezan los juicios mañana o la semana que viene. El martes. Pues, el martes en concreto, a mí me da la impresión de que después de todo lo que han hecho, pues probablemente contemplar un escenario con alguien que está dispuesto precisamente a darles casi lo que les pidan o sin casi, pues es muchísimo más cómodo que no aprobar unos presupuestos que en ese sentido no provocar directamente unas elecciones, porque a Pedro Sánchez lo sacarán las urnas, por no decir la Guardia Civil, de la Moncloa. Es decir, hasta el último minuto, con presupuestos o sin presupuestos, pero siempre hay más probabilidades de que incluso hasta Podemos, que lo tiene muy mal electoralmente y por lo tanto tampoco las quiere, en todo caso, desde luego las probabilidades siempre serán menores sin presupuestos que con presupuestos de seguir gobernando. Y lo último que quieren en este momento los independentistas, los golpistas, aquellas personas que van a ser juzgadas en este momento, es que llegue un gobierno de Vox, del Partido Popular y probablemente de Ciudadanos, que todos han dicho que cuando menos y como mínimo aplicarán con muchísima más dureza el artículo 155 y por lo tanto disolverán el gobierno de la Generalidad. En alguno de los casos se pedirá directamente, y ya con fuerza de gobierno habrá que ver hasta qué punto llega, la disolución de los partidos independentistas que están en contra de la idea de España, y por lo tanto el panorama que se les echa encima yo creo que es bastante negro. Dicho eso,
a mí me da la impresión de que esta gente, que como único objetivo tiene el que tiene, acabarán de un modo u otro, no me preguntéis cómo, habría que tener incluso más creatividad que Borja y que Brunete para saber cuál va a ser, por dónde nos van a salir, pero en todo caso yo creo que algo harán y esos presupuestos se aprobarán. Mira, de Pedro Sánchez creo que nos podemos esperar cualquier cosa. Incluso, fíjate, ha llegado hasta el último momento, el último extremo, jugándose su posicionamiento como líder de nuestro país, de presidente de gobierno, pues tratando de llegar a un acuerdo con los golpistas. Pero hay un hecho que creo, incluso a pesar de ser Pedro Sánchez y poder hacer cualquier cosa, hay un hecho que creo que va a ser decisivo para evitar que se aprueben esos presupuestos, y es la manifestación que va a tener lugar este domingo. Si en la manifestación es una manifestación, como así creo, por el efecto llamada que está teniendo y sobre todo por el hastío que tenemos los españoles ante este tipo y sus negociaciones tóxicas, oscuras y desleales con nuestra patria. Bueno, pues si esta manifestación tiene el efecto llamada que todos esperamos y la concurrencia deseada, creo que será una voz tan suficientemente fuerte y necesaria, por otro lado, que Pedro Sánchez orquestará el mecanismo de la manera que sea para evitar tener que aprobar estos presupuestos. Es decir, forzará si cabe a los independentistas y a los golpistas a que no se los aprueben, con tal de que evidentemente su imagen no quede muy dañada, sobre todo dentro del partido, porque insisto, una manifestación concurrida, organizada por estos tres partidos, incluso apoyada por muchos socialistas, y que realmente tenga, en fin, una repercusión social importante, puede obviar esa manifestación, a toda esa gente aprobando los presupuestos con los golpistas, puede ser un desgaste tan fuerte para el señor presidente del gobierno que ni siquiera él, que es un superviviente de la política, va a poder soslayar. Respecto a esta reunión, y teniendo en cuenta que fue después de la presentación del relator, pues yo creo que tratarían una estrategia conjunta para saber si la propuesta del relator sería suficiente para que los independentistas retiraran la enmienda a la totalidad de los presupuestos generales del Estado, puesto que ya Podemos y el PSOE ya llegaron a un acuerdo el 11 de octubre de 2018, en el cual pues se estableció algunas medidas económicas como la subida del SMI, la actualización de las pensiones según el IPC o la derogación de la reforma laboral. No olvidemos que muchas de ellas no fueron recogidas en el anteproyecto de presupuesto general del Estado, y por ello pues Podemos tumbó un decreto ley, el de la duración de los contratos de alquiler. Pero si bien es cierto que se aprobaron otros decretos, tales como el de las pensiones y el del SMI. Por tanto, yo creo que ellos ya tendrían fijado su estrategia en función de la negociación bilateral entre Podemos y PSOE. Por tanto, yo creo que hablarían más de cómo contentar a los independentistas y cuál sería el próximo paso para contentarlos, porque hemos visto que la figura del relator no ha sido suficiente. No obstante, quedan 2 días, como he dicho al principio, para que empiece el debate de los presupuestos generales del Estado, y lo vamos a ver en breve. Vamos a ver en breve si estos presupuestos, si hay una voluntad por parte de los independentistas de aprobarlos o no, porque faltan 2 días para iniciar el debate. Por tanto, esta incertidumbre se va a resolver en un par de días. Vamos a ver, sois unos malpensados todos. Es que, a ver, Pedro Sánchez, que de viaje en viaje de repente pare aquí en España 2 días, Pablo Iglesias, que baje del chalet un día y hablen, que puede salir mal. Es que todo, yo es que no lo entiendo, pero fijaros lo siguiente. Nuestra ley electoral, ojo, lo anterior fue una ironía, que todo va a salir mal, absolutamente todo va a salir mal. Que te veía la cara y decía, madre mía. Me estabas dejando sorprendido con ese optimismo. Lo siguiente, nuestra ley electoral lamentablemente le da mucho más valor a los votos de las autonomías, algunas, ¿no? Y a la gente, a las ciudades y a los territorios donde hay menos población. Los independentistas históricamente se han aprovechado de eso y han extorsionado, y lo digo tan claro, extorsionado a los gobiernos para dar un voto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la única manera de que los votos que valen más hoy no valgan absolutamente nada mañana? Cero, que valgan cero mañana. Que
los constitucionalistas tengan mayoría absoluta en el Congreso. Y eso puede suceder, yo creo que dentro de muy poco, si no hoy, si Pedro Sánchez tiene y se ve obligado a llamar a elecciones. En ese caso, el voto independentista vale 0, porque sencillamente con los votos de Ciudadanos, PP y Vox, ya el PSOE lo saco de esa fórmula, se ganaría la mayoría absoluta y, por supuesto, se acabó la extorsión de los independentistas en España. Por eso aprobará los presupuestos. Claro, o los prorroga. Es que esa fórmula no la hemos hablado. Sí, yo Sí, lo he los comentado. prorroga- Yo lo he claro, es comentado. que ese es el Yo lo he problema. comentado. La fórmula viable Y yo creo que eso es lo que han hablado, y ahora en serio, estos. Porque Podemos o Pablo Iglesias le decía, Prorroga uy... los presupuestos del Partido Popular, que sí, también no, tiene tela WhatsApp marinera, tema, pero ¿eh? eso es peor que morir, vamos a ver. Claro. Entre mal y mal, entre Guatemala y Guatepeor es lo que tiene. ¿Por qué? Porque Podemos le decía, uy, es que gobernar con 84 diputados, eso va a ser que no. Y yo creo que eso es lo que Pedro Sánchez le ha intentado en esta reunión entre Viaje y Galapagar, convencer a Podemos para que, aunque haya 84 diputados, prorroguemos. Porque si no, se acabó la extorsión y se acabó el gobierno de Pedro Sánchez. Yo lo tengo clarísimo. ¿Y podéis explicarme una cosa? ¿Por qué ha ido Pablo Iglesias a esta reunión? Si él está de baja paternal, ¿por qué no ha ido Porque él Irene es el Montero? vicepresidente de facto. Pablo Iglesias es el vicepresidente Pero de si facto. está de baja paternal... Bueno, ya ha explicado que la baja paternal... ¿Qué pasa? ¿Que no se fía de que vaya su mujer a negociar cuando hablan de dinero? Eso es un micromachismo, Javier. Pero eso es un micromachismo deleznable, ¿no? ¿Y por qué micro? Eso es machismo puro, es decir, no dejar a tu mujer a realizar sus funciones Pero que, sí, que tiene perfectamente la ha estipuladas. dejado al frente del partido y por de eso. toda la labor parlamentaria, el grupo parlamentario, Irene Montero, mientras él está en casa cambiando pañales, cosa muy razonable, que está muy bien. Pero para una entrevista con el presidente del gobierno, dice, cariño, ya voy yo. Claro, porque eso es importante. Esto es para hombres, habrá dicho él, ¿no? Sí, seguro. Imaginémonos que Eso es que muy eso lo- que eso lo heteropatriarcal, hace- ¿eh? Sí, ¿no? Es muy heteropatriarcal. eso. Imaginémonos que eso lo hiciera en otra, evidentemente en otro contexto político, pero que lo hiciera Pablo Casado. Uy, se le echan encima. Le acusa de machista, seguro. Sí, seguro. ¿No? Sí, habría Aquí se sido, demuestra habría sido probablemente el protagonista de los Goya. Bueno, es igual, hablando en serio. El caso es que de un modo u otro, sea quien sea el que vaya a negociar, estáis convencidos que tendremos presupuesto. Yo no. Yo estoy convencido, no, yo he dicho, No lo sé. y si no me corrijo o matizo, de lo que yo estoy absolutamente convencido es de que Pedro Sánchez acaba la legislatura Sí, sí, hasta el último segundo. No le hace falta Ahí estoy completamente de acuerdo. Que O es su creo intención, al que menos. creo que precisamente por eso, aun sin relator, sin mediador internacional, etcétera, cabe la posibilidad de que los golpistas le acaben apoyando los presupuestos por la cuenta que les trae. A pesar también. de que todos ellos han presentado enmiendas a A la pesar totalidad. de Esquerra a Republicana, el pesar de PDCAT. todo, porque les da exactamente igual. Daos cuenta que ellos al Parlamento español lo consideran ilegítimo, por tanto, algo ilegítimo, poner una mentira y un farol, etcétera, etcétera, es un escenario que les trae sin cuidado. De lo contrario, no estaría Rufián allí, ¿no? Por poner un ejemplo. Es decir, si eso no es un circo, ¿qué hace Rufián? También ¿no? te ha abierto... Por lo tanto, o sea, ahora mi convicción absoluta, pero absoluta, es, visto ya, incluso dicho lo que muchas veces hemos dicho aquí, es que Pedro Sánchez no adelanta las elecciones ni una semana. Esa es su intención, seguro, yo estoy completamente de acuerdo. Luego ya veremos las circunstancias, Claro. porque también es cierto que él también es rehén de sus propias palabras, aunque le importan bastante no de las poco. palabras, es rehén de Podemos. Y de sus palabras, porque él acusaba a Mariano Rajoy de que si un presidente, o al menos señalaba que si un presidente no era capaz De sacar aprobar adelante los presupuestos. tenía que convocar elecciones. Bueno, pero él no iba a pactar con los populistas y él no iba Por y eso él no digo iba que y no vuelve iba, a lo ha ser hecho. rehén de sus palabras, que incumple de manera No, sistemática. lo único de verdad, creo yo, es que las encuestas, que eso sí le importa a Pedro Sánchez. Las reales. Las reales, por supuesto, obviando el SIS. Empieza a dar una desbandada tan brutal del PSOE y puede una bajada convocar. que los 84 españoles que tienen la posibilidad de sacarlo, digan, mira, o el partido o tú, y yo escojo al partido, ni siquiera a España, al partido. Y eso puede ocurrir, ¿eh? O sea, que 2 años son de todas muy... formas, Mira, un mes ya se le está haciendo muy largo, imagínate 2 años. Sí, Yo en creo que política eso sí. puede ocurrir. Cuando ya empiece el PSOE, que yo no sé por qué todavía sigue ahí resistiendo. Bueno, ¿por qué? Porque Podemos ha perdido un montón de votos que se han ido al PSOE. Pero si el PSOE empieza a bajar, cuarto, quinto, si en las elecciones de mayo, que por cierto va a ser yo creo que algo que puede cambiar mucho la situación, en Madrid quedan de quintos.
de quintos, que por cierto ha salido en alguna encuesta en Telemadrid, creo, de quinto. Ya ahí las alarmas y las sirenas van a ser de una magnitud tal que le van a decir a Pedro Sánchez que, por cierto, ya las listas están hechas. Si yo no estoy en la lista no tengo nada que perder. Pedro Sánchez fuera del PSOE. Y eso es lo que puede salvar. ¿Qué lo vas a hacer? ¿Cómo, perdona? Y si no tienes nada que perder, ¿para qué lo van a hacer? Porque se está cargando el partido, porque se está cargando el partido. 84 españoles y españolas Sí. son 84 funcionarios de partido. No te olvides que eso es así. Claro, pero Y si el eso es partido una es el que se está una yendo máxima al yo garete. diría, tan sólida como que Pedro Sánchez no se va a ir de allí ni un minuto antes. Pero sobre todo a nivel económico, esperemos que aunque siga gobernando, o desgobernando, mejor dicho, Pedro Sánchez, pues sea con los presupuestos socialdemócratas de Rajoy, no los comunistas que quieren aplicar. Exactamente. Exacto. Socialdemócratas. Máxime, sí, Exacto. Te veo irascible con Rajoy. Bueno, llámales centristas. Socialdemócratas, absolutamente. Pero sobre todo, máxime con lo que nos advirtieron ayer desde Bruselas, que la previsión de crecimiento del PIB de España para el 2019 se ha reducido una décima, parece que no es mucho, Es pasta. pero teniendo en cuenta la nueva política del BCE y sobre todo el desfase entre... Y la tendencia, que es que llevan una décima cada mes. De crecimiento. Y la destrucción de empleo, la subida del salario mínimo va a generar mucha destrucción de empleo. No, pero yo estoy convencido que el programa que hagamos, si me tienes a bien invitar próximamente, el 25 de mayo y el 29 o el 28 de mayo va a ser muy diferente porque la visión que tengamos nosotros y sobre todo ellos sin duda va a ser totalmente diferente. Claro, estoy de acuerdo con que el mapa político español va a cambiar notablemente en mayo, eso seguro. Y se presenta interesante el cambio. En fin, señores, bueno, don Lucio, le veo el próximo domingo en la manifestación, ¿eh? Por supuesto. No nos falle, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Javier Galvez, lo mismo le digo, nos vemos en la manifestación el domingo. Yo voy a pasar lista, o sea que... Ahí estaremos. Don Lorenzo, usted ha venido de Zaragoza para estar en la manifestación, o sea que ahí nos vemos. Estaremos en la calle. Y Borja Gutiérrez, uno de los alcaldes más creativos de España, también esperamos verle ahí, ¿eh? Hombre, como no podía ser de otra manera, ahí estaremos. Con todos los vecinos que se va a traer en su autobús desde Brunete. Y yo muy agradecido de que hayan dado el paso adelante. Pues nada, muchas gracias por habernos acompañado, también a todos ustedes, pero no se vayan, que ahora les dejamos con la película. Esta noche, Llanto por la Tierra Amada, un drama protagonizado por James Earl Jones y por Richard Harris, que nos traslada a la Sudáfrica de 1946, 2 años antes del inicio del apartheid, en el que las vidas de un sacerdote negro y un terrateniente blanco se cruzan en un momento en el que tienen que afrontar una tragedia. Que disfruten de la película, que pasen un muy buen fin de semana. Nosotros les esperamos el próximo lunes. Estaremos aquí, en Los Intocables.